A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy José Guarnizo. Con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, YouTube y nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 18 de julio y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del diario. Bueno, pues Migración Colombia, que es una entidad que depende de la Cancillería, hoy emitió unas cifras muy importantes que tienen que ver con la migración de venezolanos a Colombia. Y asegura el director de esta entidad que para el mes de agosto habrá 1 millón de venezolanos en este país. ¿Qué significa eso, Astrid y Luis Carlos? ¿Y cuáles son como esas medidas que está tomando pues, el Estado colombiano para atender este éxodo tan complejo, sobre todo para nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en una situación bastante dura, bastante difícil, porque no migran solamente porque quieran venir a Colombia, sino porque las circunstancias se ven obligados a esa circunstancia? Bueno, José, pues efectivamente, y como Kruger lo dijo en su rueda de prensa, esto es una cifra histórica, no solo para Colombia, sino para el mundo, sobre todo pues viendo el poco tiempo en el que se ha dado esta migración. Y pues el impacto de todo esto se ve cuando uno desagrega las cifras y ve que de estas personas solamente están regulares en Colombia 400.000, y de ahí para adelante ya estarían en una situación, si bien tratando de regularizarse, que son también otros 400.000, y 50.000 irregulares. Esas 50.000 que él se señala en el... Irregulares. Es decir, las que entraron por trocha, las que no sellaron el pasaporte, de los cálculos de migración, son del último mes, dijo Kruger. Entonces podemos ver que hay mucha gente que todavía busca quedarse, aun cuando el gobierno, digamos que endureció las medidas en la frontera y puso más requisitos para que ellos se quedaran. Sí, hay que recordar, Astrid, que a comienzos de este año el gobierno hizo un esfuerzo muy grande para registrar, para hacer una especie de encuesta o de censo mejor entre los venezolanos que estaban de manera irregular en Colombia, e identificaron a más de 400.000 venezolanos que habían llegado al país, la mayoría pues en forma irregular. Pero como tú lo mencionas, después de terminar este registro, pues hay personas o que se les venció su estadía legal en Colombia o que entraron pues por la frontera, y en eso ya estamos en 50.000 personas de manera irregular. Sí. Una cosa importante que dice el director de Migración Colombia, Christian Kruger, es que se trata de una migración sin precedentes en la historia mundial. Esto lo dice textualmente. Es decir, nunca se había dado la situación de tantos venezolanos en este país, sobre todo tratándose de un éxodo, ¿no? Sí. Es decir, de una migración. Y pues también recordemos pues que generalmente la situación había sido en sentido contrario, que era lo normal o lo común que los colombianos pues por el tema del conflicto, por muchas razones, emigraran hacia Venezuela, y ahora estamos en una situación diferente para la que Colombia, digamos, tampoco tiene esa costumbre o esa tradición de atender o recibir pues a estos migrantes, y es un problema, obviamente, un fenómeno nuevo que tiene que empezar a afrontar. Hay una cifra que llama la atención, y es que de los que están regulares son 133.000 que están con visa de turista. Es decir, que probablemente son personas que lograron pasar con pasaporte, que quieren de pronto quedarse y que pues hasta el momento están regulares, pero que va a llegar el momento en que ya tengan que tramitar otro papel, y ahí pueden pasar como al otro rango de los en proceso o en irregulares, y eso sí es un problema pues para el Estado. La política que ha implementado el señor Maduro es una política de expulsión de la migración. Cuando hablo de expulsión de la migración es que lo que él busca como presidente de Venezuela es que su población salga del territorio, y por una sencilla razón: ellos tienen unos recursos para el sostenimiento de ese país, unos recursos que son los mismos
así sean 15 millones o 30 millones de habitantes. En la medida en que tenga menos personas, en la medida en que puede distribuir esos pocos recursos que tiene en ese número inferior de habitantes. ¿Buscando qué? Buscando subir la popularidad claramente de sus políticas y de sus ideas. Bueno, pues efectivamente lo que dice él ya se ha dicho varias veces que eso es como una estrategia de Maduro, aunque él mismo también por estrategia política no lo dice. No dice que está expulsando a la gente, sino que es un invento de los colombianos y que incluso eso es mentira y que hay más colombianos más millones de colombianos allá que acá, venezolanos, y sí, en definitiva es una estrategia. Ahora, pero es algo que no se puede evitar. Que los colombianos lo viven en su cotidianidad, en las zonas de frontera, en Cúcuta. Esta mañana se hablaba también de una cifra de 600 mujeres embarazadas que habían llegado a Soledad Atlántico. Imagínense a los hospitales para tener sus hijos allá y luego regresarse para su país. Sí, esto a todas luces es una situación dramática, como lo es toda la migración, que es irregular. Sí, es que, digamos, el tema de la migración impacta pues en diferentes factores. Está este tema, como usted lo menciona, en el tema de salud, está en el tema del empleo también. Ahí se habla hoy en día, por ejemplo, que existen grupos en Facebook de venezolanos pues buscando trabajo, y que pues porque digamos como es un costo menor laboral y pues pueden pagar unos salarios menores, pues muchos empresarios colombianos o no tanto claro, empresarios como empresas pequeñas pues acuden a contratar a los venezolanos. Mucha gente se está aprovechando de eso. Claro. O sea, mucha gente que tiene restaurantes, que tiene bares, incluso almacenes de ropa, en fin. Lo que pasa es que se aprovechan de esa situación, los contratan solamente es decir, pagándoles un diario, y con eso pues están haciendo algo ilegal, y sobre todo también están de alguna manera evadiendo todas las obligaciones que hay alrededor de esto. Sí, Kruger lo dijo con las palabras, o sea, eso es trata de personas, dijo él, lo que están haciendo al aprovecharse, digamos, porque es una explotación laboral de una persona extranjera en territorio colombiano. Entonces pues es muy grave, ya van 700 personas sancionadas al corte de este mes. Además, para ilustrar un poquito lo que decía José de las personas que vienen para ser atendidos y que en el sistema de salud colombiano, pues hay una que rebasa, y es que en la región andina se han atendido por urgencia 20.000 venezolanos, pero solo en La Guajira 17.000. Esto para un departamento con las limitaciones como el de La Guajira es demasiado. O sea, la crisis que tiene en este momento por la migración venezolana debería alertar antes de que se vuelva algo de salud pública. Sí, digamos que según este informe que presentan hoy, pues obviamente los departamentos de frontera son los más afectados, pero muestran en el informe que pues ya hay presencia pues de venezolanos obviamente en Bogotá y en otras regiones del país. Incluso pues según las cifras han mostrado que algunos venezolanos pues usan de paso a Colombia y pues ya están yendo a Ecuador o incluso a Perú, a otros países, pues porque es un problema, como lo explicaba Kruger, que no solamente afecta a Colombia, sino que es pues prácticamente todo el continente. Y hay que tener en cuenta de estas cifras que da Migración Colombia, que cerca de un 24% de los venezolanos que están acá están buscando oportunidades en Bogotá. Bogotá es como la gran ciudad de las oportunidades. Bogotá es una ciudad que ya no es de nadie, donde a lo largo de los últimos años siempre han migrado colombianos de otras regiones, pero ahora hay 200.000 venezolanos. O sea, se están volviendo, digamos, una población importante en esta ciudad, y esto tiene repercusiones en todos los ámbitos, como lo decía Luis Carlos hace poco. También lo revela Migración Colombia, el departamento de La Guajira registra el segundo lugar con más de 101.000 registros, teniendo en cuenta también las graves situaciones que hay en La Guajira, mientras que en el norte de Santander se estima estarían radicados más de 98.000 ciudadanos venezolanos. Ahora, esas personas que fueron al censo pues van a ser cobijados por un decreto que va a sacar próximamente el gobierno, en el que le van a regularizar su situación migratoria para darle un permiso especial, algo así como otro PEP para estas 400.000 personas. Ahora, los venezolanos dicen acá como el PEP no garantiza que me den trabajo. Fui a preguntar, pues leí algunos testimonios
y decían como fui a preguntar a tal lado, a tal restaurante y me decían no, yo no contrato con PEP, yo contrato si usted es legal. Entonces pues eso tampoco les da total garantía, o sea sí les da una ventaja, pero no les da garantía, y eso uno lo puede ver todos los días en la calle con los testimonios en Transmilenio, las personas que piden y cuentan su situación y dicen que no encuentran trabajo. Sí, y como lo mencionas, el problema de esto también es que es un tema temporal, ¿no? Porque a la medida en que lleguen más personas, pues la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿hasta qué punto, digamos, es posible responder a esta situación? Esa pregunta la contestó Kruger. Realmente no hay ningún país en el mundo, ninguno, que tenga la posibilidad de recibir ilimitadamente migración, ¿sí? Países europeos, países como Alemania, después de recibir más de 1.500.000 migrantes, por ejemplo en el año 2016, se vio llamada a hacer un ajuste a su ley migratoria, ¿sí? Claramente uno quiere ayudar a los extranjeros, ayudar a los migrantes, sobre todo en esta situación tan compleja que vive el pueblo hermano venezolano, pero ayudarlos no es solamente recibirlos y regularizarlos, es buscar, el reto más grande más allá de la regularización es buscar incorporarlos a la vida productiva del país. Si no los incorporamos efectivamente a la vida productiva del país, pues no estamos haciendo nada, sino estamos multiplicando el fenómeno de un país en otro. Entonces, claramente estas medidas que ustedes han visto acá, el PEP 1, el PEP 2, el RAM, lo que se va a hacer con el RAM, son medidas que tienen estudios técnicos, están basados en las posibilidades que se tienen en el país. No obstante, si este fenómeno sigue así, precisamente lo que se viene haciendo desde Cancillería, desde el gobierno nacional, igualmente el nuevo gobierno ha mencionado esta situación de generar fondos comunes, digamos, para atender esta situación, no solamente en Colombia, sino en todos los países donde están llegando estas personas. En la medida en que todos trabajemos de manera coordinada con unas mismas líneas, unas mismas políticas migratorias, esta situación, este fenómeno que no solamente es responsabilidad de atención en este caso de Colombia, sino de todos los países. Mire, esta situación es bastante compleja porque los migrantes irregulares y en el fenómeno de la migración mundial, los migrantes siempre necesitan establecer como un proyecto de vida. Si las políticas de un país que acoge a un migrante no tiene como respuestas frente a que esta persona haga un proyecto de vida, empieza esto a desbordarse de una manera terrible. En Europa está pasando, por supuesto, con una migración totalmente distinta, pero ocurre, por ejemplo, que Europa le ha dado miles de millones de euros a Turquía para que contenga a los migrantes y no pasen hasta Grecia y no lleguen y no penetren, digamos, en Europa, y están creando unos campos, digamos, en Jordania, por ejemplo, hay 2 millones de migrantes, pero que nunca van a poder tener, digamos, un proyecto de vida porque van a vivir están condenados a vivir en carpas eternamente. Lo que está pasando en Colombia es distinto, pero también hay un gran problema, y es que Colombia reaccionó muy tarde a sus políticas para acoger a los migrantes irregulares. ¿Por qué? Porque se supone que Colombia tenía tantos problemas internos, incluyendo el conflicto armado, que no tenía ni tiempo, ni el interés o los recursos de atenderlos. Colombia se dio cuenta tardísimo, muy tarde, de lo que estaba pasando con esta migración, y se han tomado algunas medidas, pero pues definitivamente no son, digamos, una solución de fondo. Sí, y súmale un problema a esto, y es que muchas veces estas medidas no son bien vistas y se cae en lo que la misma Migración Colombia ha advertido en el tema de la estigmatización. Entonces se acude a lo que usted menciona, de que lo que se busque es impedir que lleguen a Colombia, en buscar cómo ponerles trabas. Incluso se habla en algunas ciudades de malos tratos, de ataques, digamos, de parte de algunas personas que ven la migración como una amenaza, cuando lo que se tiene que hacer es precisamente lo contrario, darles a estas personas oportunidades y darles como esa posibilidad de reconstruir ese proyecto para que no terminen más bien aislados y generando más problemas. Y un último mensaje: bienvenidos a todos los venezolanos que estén aquí en Colombia, son nuestros hermanos, y nosotros de verdad en estos momentos difíciles por los que pasa Venezuela, por su coyuntura, por lo que usted lo quiera llamar, pues nosotros lo mínimo que podemos hacer es tener, digamos, una cara amable. Vos te encontrás venezolanos en la calle, en los almacenes y demás, y yo creo que hay que fomentar sobre todo como el buen trato y la hermandad con los venezolanos que la están pasando mal, y nos toca a nosotros en este momento acogerlos. Escucha Semana el Diario en www.semana.com.
y escríbanos al correo electrónico podcast@semana.com. Bueno, pues hoy recibimos una muy mala noticia y es que pues definitivamente Rigoberto Urán ya no tiene chance, digamos, de pelear por los primeros puestos de la clasificación general en el Tour de Francia, en parte pues porque sufrió mucho en el pavés, en ese adoquinado que hubo el domingo, se cayó 2 veces, no se pudo recuperar. Recordemos que el Tour de Francia es una gran vuelta, pero una exigencia física impresionante y pues no se pudo recuperar. Ahora estamos aquí con Alfonso Hernández, nuestro periodista de deportes, para que nos cuente, bueno, qué chances tienen los colombianos de aquí en adelante en lo que queda del Tour. Queda mucho Tour, pero cómo estamos en la clasificación general y cuáles son como esas apuestas de los escarabajos que por ahora no nos ha ido tan bien, pero pues todavía falta mucho camino por recorrer. Bueno, José, sí, hoy se disputó la primera etapa de montaña que terminaba en alto y pues estaban todas las miradas en esta jornada que era la primera oportunidad para atacar a Chris Froome y al equipo Sky. Como usted dice, pues Rigoberto no ha podido recuperarse, tiene muchos problemas físicos y en esta ruta y en este ritmo que se corren las carreras ahora, pues es implacable. El que no esté al 100% no va a poder responder las exigencias. El mejor ubicado en el momento es Nairo Quintana, que ocupa la 9ª posición. Está a 3:16 del líder, que es, para la sorpresa de muchos, es Geraint Thomas, que es el coequipero de Chris Froome, no es el líder del equipo, pero por las circunstancias, Chris Froome tuvo una caída en una de las primeras etapas. Thomas ha sido el corredor que lleva más ventaja. En este momento, pues, hoy lo que se vio en la carrera fue que el Sky está muy fuerte. Cuando todos los equipos quedaban con 1 o 2 corredores en el grupo de favoritos, el Sky tenía 5 o 6. Entonces se demuestra el poderío del Sky, que se debe al dinero, a la gran inversión que hacen en el equipo, mientras que los otros tienen que intentar y tienen que generar estrategias para tratar de atacar al equipo británico. Claro, y hay otra situación y es que digamos que Nairo hoy perdió como una pequeña batalla con Froome, ¿no? Pero todavía faltan muchas batallas más. Y lo otro que siempre sucede en este tipo de competencias tan largas es que cualquier cosa puede pasar. Es importante que Nairo esté ahí, entre los primeros lugares, siempre repensando, digamos, la estrategia con su equipo, el Movistar, pero que esté ahí, porque uno no sabe qué pueda pasar después con Froome, que ya corrió el Giro de Italia y a lo mejor está un poco más desgastado que Nairo y pues por supuesto que Nairo es de esos ciclistas que puede llegar a sacar su casta en cualquier momento, en cualquier situación de montaña y de pronto remontar lo que no ha podido remontar hasta ahora. Sí, José, todavía quedan 6 etapas de alta montaña en la carrera, entonces todavía hay mucha oportunidad de remontar esa diferencia, como vimos en el Giro de Italia, que también había como una diferencia de 2 minutos entre Froome y Dumoulin y todo el mundo pensaba que ya que ya lo había ganado el holandés. Pues Froome sacó su casta y en una etapa que se fue en solitario desde temprano logró quitarle esa diferencia y aumentarla y quedarse con el título del Giro. Esto también puede pasar. Como usted decía, el desgaste yo creo que va a ser muy muy importante, porque apenas hoy fue la primera prueba. Vamos a ver después de la tercera, la cuarta, cómo están físicamente esos corredores que también fueron al Giro, y ahí es donde Nairo puede sacar una ventaja, porque recordemos que esta temporada la planeó únicamente para el Tour y viene con mucho más descanso y con muchos menos kilómetros que sus rivales por la carrera. Claro, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo has visto la participación de Egan Bernal? Es decir, obviamente es su primer Tour, digamos que no esperábamos que fuera protagonista, ni mucho menos en pero que esta promesa del ciclismo, porque hay quienes dicen que puede incluso llegar a llegar más lejos que Nairo Quintana, por el talento que tiene, por su físico, pero qué tan importante es que un corredor de estos viva su primera experiencia, viva su primer Tour, sepa que está recorriéndolo. Sí, pues yo creo que la actuación hasta ahora es notable, o sea, estuvo muy bien en la contrarreloj por equipos, que es una etapa bien complicada, era la primera que hacía en su carrera. Sufrió mucho en los adoquines, que era también la primera vez que estuvo, pero si hoy estuviéramos sin esa etapa de los adoquines, sería el líder de los jóvenes. Apenas tiene 21 años, está aprendiendo en el Sky, que es el mejor equipo del mundo sin ninguna duda, y yo creo que nos va a dar por ahí alguna sorpresa. En alguna de las jornadas que viene va a estar ahí presente, y está a 7 minutos del líder de la clasificación de los jóvenes,
pero en la etapa de hoy le quitó 1 minuto. Entonces si vemos esa progresión, la Tour no se destaca tanto en la montaña. Yo creo que todavía Egan hasta podría pelear por la clasificación del mejor joven. El mejor joven. Bueno, pues vamos a esperar el desarrollo de las siguientes etapas con esta información. Nos despedimos de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos mañana a las 5:30 de la tarde. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.